tenemos, como todos los miércoles, nosotros tenemos a la doctora Cristina Balinotti, que ella es psicóloga y conferencista. Y hoy ha traído un tema que me ha fascinado. El tema de hoy es alexitimia social y un mundo sin emociones. Doctora, ahí la dejo para que usted me haga la presentación. Bueno, para comenzar vamos a la primera gráfica. Y en la primera gráfica observamos el título, Alexitimia social, un mundo sin emociones. Yo he extraído del campo de la psicología este concepto de alexitimia que se aplica como síntoma en muchos individuos y lo he colocado en el mundo de la sociología por las grandes coincidencias, porque de alguna manera siempre, y como decía Freud, la psicología social es siempre psicología individual, es decir, que están muy entrelazadas. Y antes de explicar lo que es la alexitimia a nivel psicológico, vamos a la segunda gráfica. Y en la segunda gráfica vemos una interpretación, una descripción de lo que es un alexitímico en el mundo de las series de televisión muy conocidas. Ustedes recuerdan al señor Spock de Viaje a las Estrellas. Era de la época en que yo era una niña, una adolescente, y se veía el personaje. Y él decía, podría decir que no disfruto en absoluto sirviendo con humanos. Sus lógicas y estúpidas emociones son una irritación constante. El señor Spock era mitad terrestre y mitad de un planeta uranio diferente. Y entonces él tenía una técnica, ¿verdad?, que se denomina colinar. Colinar era la técnica que prometía como un tratamiento eliminar todo vestigio en el ser humano para ir a la fría lógica. Vemos algo imposible, ¿verdad?, de concretar. ¿Por qué? Porque, como dijimos en otras oportunidades, el ser humano está hecho de emociones. Somos seres emocionales que de paso pensamos, que de paso razonamos. Es decir, que todo nos define como seres humanos a través de las emociones. En la tercera gráfica, entonces, entramos en qué es la alexitimia desde la psicología. Brevemente, yo tengo una conferencia de 30 minutos en mi canal de YouTube, unifamilia.com, en el cual hablo de la alexitimia en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes. Pero vamos a hacer este resumen. El alexitímico no puede expresar, reconocer ni describir las emociones propias ni las ajenas. Confunde las emociones con las sensaciones corporales. Peter Emanuel Cisneros, de origen griego, médico del Harvard Medical School, en 1972 identifica este síntoma en sus pacientes psicosomáticos. Él estaba dedicado a la psicosomática. Y entonces descubre que son analfabetos emocionales y grandes somatizadores. Claro, lógicamente, cuando uno no reconoce las emociones, las lleva al cuerpo. Todo aquello que no podemos elaborar, procesar desde el punto de vista psicológico, lo vamos a llevar al cuerpo. Y por ahí nos vamos a enfermar, vamos a tener síntomas de enfermedades. No está reconocida como una entidad nosológica en sí misma, sino que muchos la ven o bien como un trastorno psicológico, un rasgo de personalidad o un déficit en el aprendizaje de las emociones cuando se es niño. La prevalencia es en varones por predominio de la presencia del cromosoma Y. Afecta al 10% de la población mundial, pero dentro de los psicosomatizadores, de acuerdo con Cisneros y otros investigadores posteriores, entre ellos, entre esta población de psicosomatizadores, es el 50% de alexitimia que se encuentra en ellos. Por supuesto que hay una repercusión en la familia y una repercusión en la sociedad.
Estos individuos, por ejemplo, como esposos, hacen las delicias de la mujer en los primeros años o meses de casados. La esposa dice, mi esposo es estupendo, es divino, no se escucha nunca, siempre está callado, haciendo lo suyo, nunca interfiere conmigo. Lógicamente después se transforma en una experiencia tremendamente negativa, porque son individuos que no pueden responder con sus emociones, tienen ese mundo emocional como cerrado. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de una sociedad sin emociones? Recuerden que esto es una tesis que presento en el cual extraigo la lexitimia de la psicología al mundo de la sociología. Síntomas de una sociedad sin emociones coinciden con la mayoría de los síntomas de un individuo alexitímico. Primero hay un mecanismo de reduplicación afectiva. ¿Qué es esto? La persona siempre va a descubrir en los demás las propias características. Son huraños, generalmente, son déspotas, y entonces ven a todos los demás fríos, lo ven sin emociones, no, porque no reconocen en ellos nada. Lo peor que puede ocurrir es un médico alexitímico. ¿Por qué? Porque lógicamente el paciente es un número, es un file y no puede conectar nunca a nivel emocional. Hay una reducción en alexitímicos y en esta sociedad del porcentaje del sueño REM. Vamos a esta gráfica, la tercera gráfica, en la que hablamos de justamente esto que estamos diciendo. Hay una descripción fría de hechos o acciones sin connotación afectiva. Cada vez estamos desensibilizados, notamos que los testigos de crímenes, de actos de violencia, lo comentan, sin emociones, casi como describiendo una crónica. Con respecto al sueño, en esta sociedad hay un mayor porcentaje de deficiencia del sueño REM, que es el que repara, el Rapid Eye Movement, es esta fase del sueño importante, por exceso de estrés. ¿Qué es lo que sucede además en los alexitímicos? Pensamiento puramente operativo, concreto y materialista. Esto quiere decir que ellos son muy buenos para lo concreto, para lo material. Es lo que estamos viendo en este mundo. Vamos hacia un mundo en donde los sentimientos se desgajan, las emociones también, y somos justamente personas materialistas. Hay una falta de empatía, lógicamente, fantasía, falta de fantasía, falta de intuición, falta y escasez de disponibilidad con el otro. Nunca estamos para el otro, siempre estamos para nosotros mismos. Alta impulsividad del alexitímico. Vemos en esta sociedad alexitímica que hay actos cada vez más impulsivos, muertes sin sentido, individuos que salen a balear, a apuñalar, a pegarle a la gente. Estamos viendo una sociedad que se desborda y que no tiene control sobre sus actos. Falta de introspección, como el alexitímico. En esta sociedad vivimos para afuera, no nos podemos meter adentro y analizar y descubrir nuestras emociones. Estamos inclinados hacia los aspectos externos. Y por supuesto hay un aumento en esta sociedad de los trastornos de somatización, porque estos trastornos de somatización son en principio una defensa, un mecanismo de defensa. Cuando yo me pasa algo y no lo puedo identificar y de pronto voy al médico porque tengo dolores de estómago, soy somatizador y además alexitímico, y el médico me pregunta, bueno, ¿cuánto hace que está con ese dolor de estómago? Y yo le digo, hace 6 meses. ¿Qué pasó? Nada grave. Pero indagando descubrimos que hace 6 meses murió la madre. Y entonces le preguntamos, ¿cuándo inició entonces ese dolor de estómago? Y nos dice, muy libre de emociones, bueno, 2 meses después que mi madre falleció. Pero no conecta es esto que le pasa al cuerpo, ¿verdad?, con aquello que ha sucedido. Entonces, en la próxima y última gráfica vemos condiciones sociales para el desarrollo de la lexitimia social.
Primero, un aislamiento social marcado, que es lo que estamos viendo que ocurre, particularmente por esta pandemia, pero ya venía ocurriendo. Visión individualista de la vida, dificultad de amar al prójimo, relaciones humanas descartables, así como compramos la ropa y luego la disponemos, así hacemos con nuestras relaciones. Más que relaciones son conexiones. Hay una mayor autonomía, somos más libres, pero paradójicamente padecemos una mayor soledad, por lo cual hay una mayor soledad colectiva. Por supuesto, una intoxicación electrónica muy grave que justamente atenta en contra de toda esta actitud, digamos, de intento de reconocer las emociones. No lo podemos hacer. Por otro lado, sabemos que desde el punto de vista neurológico, el alexitímico es una persona que tiene un cuerpo calloso, que es lo que une ambos hemisferios cerebrales, mucho más débil, más delicado, ¿verdad? Y tiene una desconexión entre el cerebro emocional y el cerebro cognitivo. Entonces, la pregunta que cabe es: ¿queremos vivir o vamos a vivir en el mundo en donde va a predominar el personaje del señor Spock? ¿O vamos a ir hacia estrategias solidarias, hacia estrategias comunitarias para poder liberarnos de esto que es un futuro que, como una ola gigante, vemos allí en el horizonte que está llegando? Vamos a ponernos entonces a dialogar en todo esto y elaborar sobre el tema juntos para poder salir adelante de esta situación y de esta sociedad alexitímica por excelencia. ¿Cómo rompemos ese hielo, ¿no?, a esas personas que lo más probable o no se quieren dar cuenta que tienen ese trastorno, ¿no?, vamos a decirle? En principio esto es rasgo, trastorno o déficit de aprendizaje de las emociones que todavía no tiene estudios demasiado profundos. Pero yo dije que el 10% de la población mundial es alexitímico, pero dentro de los psicosomatizadores, las personas que sufren de trastorno psicosomático, se trata del 50 al 60%. Wow. Sabemos en esta sociedad que el trastorno de somatización ha incrementado mucho, sobre todo en el último año y medio, ¿verdad? Pero ya venía con un gran incremento anterior, por lo menos dicho por la Organización Mundial de la Salud. De modo que, con respecto a lo que tú, Luis, indicabas acerca de la alexitimia, que en realidad puede ser una manera de responder diferente a los eventos. Esto es un cuadro que está más conectado con lo patológico que con una manera de ser. Y en todo caso, si es un rasgo de personalidad, es un rasgo de personalidad patógeno. ¿Por qué? Porque fíjate que se conecta con el autismo y con la psicopatía. Es decir, tiene diferencias, ¿verdad? El psicópata no tiene emociones, el alexitímico las tiene, no las puede expresar y no las reconoce y no sabe que las tiene. Con respecto al autista, también se ha hablado de este rasgo, este pequeño trastorno dentro del espectro autista, de que los niños son alexitímicos porque justamente no pueden conectarse con sus emociones. Sin embargo, el autista que es bien conducido o el autista que está muy estimulado puede en algún momento llegar a conectarse con la persona que está intentando comunicarse. En el alexitímico esto no sucede, pero sin embargo se aproxima bastante al tema del autismo. Ya. Con respecto al doctor Llamo, quería hablar sobre lo que él dijo, me pareció estupendo. Sí, vivimos en un mundo en donde es un mundo no de relaciones, como dije antes, sino de conexiones. De conexiones con voces y con caras. En realidad la amistad está desvirtuada, no podemos llamar amistad a las personas. Amistad en su esencia más pura y primigenia, no podemos llamar amistades a las caras que vemos en Facebook o escuchamos, pero sí podemos decirle compañeros,
podemos decirle, personas que están conectadas con nosotros. La relación humana implica siempre una relación personal cercana para relacionarse realmente. Uno crece en un medio ambiente y eso es lo que usted va absorbiendo a través que va creciendo y lo hace parte suyo. Esto es un problema de crianza, pero por eso nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo es el mundo de las emociones, identificar las emociones y las sensaciones consecuentes de su cuerpo. Preguntarles qué te pasa y que lo pongan en la palabra. Los niños suelen decir, no sé lo que me pasa, estoy así, no sé por qué estoy de esta... Bueno, entonces vamos a ponerle palabra a ese sentimiento y conectarlo con las sensaciones del cuerpo. Es toda una estrategia de educación de la cual no se habla mucho, pero hay una batería de puntos y de ejercicios para enseñarle a nuestros hijos a reconocer sus emociones en etapas tempranas, para que no pase esto, Luis, lo que tú dices. Llegan a grandes y no saben conectarse con sus emociones. Tenemos que dejar a la profesional, a la psicóloga y conferencista, doctora Balinotti, para que nos guíe un poco aquí. Cuando nosotros sufrimos una tragedia muy grave, tenemos varias maneras de expresarlo. Hay quienes, como tú indicabas, hay quienes se ríen porque realmente están en un ataque de nerviosismo muy grande, inclusive lo hemos visto en familiares, gente que no puede parar de reír, y es una manera de expresar. También se puede expresar correctamente llorando y comenzando el proceso de duelo, o se puede expresar con el cuerpo, con lo cual estamos ahí en el terreno de la somatización. Es decir, la persona que en este caso es un alexitímico, se va a mostrar frío, va a ser el que va, por más que sean los padres, o la madre o el hijo, es el que va a organizar el velatorio, el que va a hablar con la gente, no va a dar ninguna muestra de dolor. Sin embargo, va a empezar a desarrollar problemas en el cuerpo, problemas en las articulaciones, dolores de cabeza, dolores estomacales profundos, de toda la vía digestiva, de modo que ahí está la expresión de eso. Él no sabe qué es eso y no se lo atribuye. Y dice, ahora me pasa esto, además que murió mamá, me duele ahora el estómago, y no reacciona o no relaciona una cosa con la otra. De modo que desde ese punto de vista podemos coincidir o puedo coincidir contigo en cuanto hay distintas formas de expresar, desde el punto de vista psicológico desde ya. Ahora, hay que poner un límite también a decir, bueno, esta es mi forma de ser. Se dice en estos momentos, hay estudios, hay investigaciones que indican, por ejemplo, que el psicópata es una forma de ser, debido a que tiene su cerebro emocional apagado, un cerebro diferente al resto de la población. Es una forma de ser, pero es una forma de ser que causa muchos pesares, sin duda. Hemos visto, hemos hablado, y recomiendo el programa que es un psicópata que hicimos aquí hace algún tiempo. Es decir, que hay que ponerle un límite. También se habla que el pedófilo es una manera de ser, que no es un trastorno de conducta. Entonces, ¿dónde ponemos el límite? ¿Dónde trazamos la línea? Yo creo que la línea hay que trazarla cuando mi conducta ya viola la ley y el permiso de los demás y el espacio de los demás y el derecho de los demás. Y entonces, con respecto a lo que dijo el doctor Llamo, sí, debemos ser solidarios. Aquellos que no somos alexitímicos. Pongo el ejemplo del médico porque es lo más común. Vamos a un médico, por ejemplo, y no puede decirnos nada, no puede empatizar con nosotros. Yo tuve la oportunidad de asistir a un médico clínico que conocía por primera vez y fue la última, porque inmediatamente lo reconocí como alexitímico y le dije, doctor, no estoy preparada para su manera de ser, discúlpeme, y me retiré del consultorio. ¿Por qué? Porque no tenía ningún tipo de conexión humana, personas que no miran a los ojos, que están exclusivamente escribiendo su receta. Vale decir, esto de alguna manera está perjudicando al otro, ¿verdad? Como dijo muy bien el doctor Llamo, cuando un amigo tiene una tragedia, nosotros tenemos que estar ahí.
aunque no nos guste, aunque nos sintamos un poco ajenos a la situación, pero debemos llamarlo, preguntarle qué le pasó, si podemos ayudar en algo, cómo se siente. Ya sabemos lo que le pasó, perdió a alguien querido o el trabajo. Esas son las claves, desarrollar en nosotros la tendencia altruista que la tenemos, pero que se está enterrando, así como si fuese una especie de lodo, este mundo en donde la tendencia altruista se está ahogando, se está bajando, se está enterrando, lamentablemente, por este aluvión de falta de empatía y de relaciones inestables, rápidas, veloces. Estamos desafiando con esta conducta que nos propone la sociedad posmoderna la estructura del ser humano, el corazón del ser humano, la fibra humana que está hecha de dar y de recibir. Ya. Y fíjese, Esto es lo importante. doctora, a ese punto, ¿no? Que usted tocó de que, bueno, ese es, o la persona que está pensando, esa es mi forma de ser. Alexitimia, de acuerdo con Cisneros, viene de dos raíces griegas, que significa falta de palabras para expresar emociones. Esto es el simple significado etimológico. Con respecto generalmente el alexitímico lo descubre el médico clínico. ¿Por qué? Y esto es interesante, doctor Ramos, a lo mejor a usted le llegará a su consulta. Son personas que van con dolores físicos y entonces se le hace una batería de tests y esos tests no dan o no arrojan ninguna enfermedad física real, sino que en realidad está desarrollando a lo mejor un síntoma muy molesto, un síntoma que existe en realidad en la persona lo está sintiendo. Y entonces hay que indagar un poco en su vida de relación, preguntarle cuándo comenzó ese síntoma y ahí ir tirando de ese diálogo. Porque nunca un alexitímico va a ir a un psicólogo y decir soy alexitímico, primero porque esta palabra no es muy popular, ¿verdad? La estamos tratando de popularizar ahora. Y segundo, porque si lo detecta la familia y lo quiere llevar, no siente que sea necesario, él cree que no tiene, o ella, que no tiene nada en realidad. Entonces, generalmente esto es como un apunte para los médicos clínicos, en los cuales, si por ejemplo el síntoma aparece cercano a un evento traumático, podemos hablar, porque la alexitimia tiene dos categorías, una alexitimia primaria, provocada por derrames cerebrales, tumores, enfermedades neurodegenerativas, y una alexitimia secundaria, que es secundaria a un estrés postraumático. Generalmente son alexitímicos los que vienen de la guerra, ¿verdad? Los veteranos. Pero podemos decirlo en el consultorio, y si vemos que esos síntomas, dolores de cabeza recurrentes, que no lo dejan dormir, falta de sueño, el síntoma que tenga está cercano en su aparición a ese evento traumático posterior al mismo, ahí podemos arrojar, digamos, la categoría de alexitimia y, por supuesto, la derivación concomitante al tratamiento que le demos a un psicólogo o a un psiquiatra. ¿Esta condición de alexitimia a usted le parece que se acerca más a un trastorno mental o un trastorno de comportamiento, de una cosa aprendida? Bueno, en la primera gráfica vimos las tres posibilidades. O bien se considera un trastorno psicológico, o bien se considera, bueno, lo más importante que tú estabas diciendo, se puede considerar un déficit en el aprendizaje de las emociones. Bien. Cuando es un déficit en el aprendizaje de las emociones, el tema es que, establecido el cuadro y pasando los años,
puede llevar justamente a establecerse como un trastorno psicológico. Ahí tenemos la primera gráfica, un rasgo de personalidad y un trastorno psicológico o un déficit en el aprendizaje de las emociones. Cuando no le enseñamos a nuestros hijos, porque ellos ya solitos a lo mejor tienen un cerebro particular, con el cuerpo calloso mucho más delicado, y entonces ya su conexión neuronal entre el cerebro límbico y el cognitivo no es importante, de chiquito va a tender a no reconocer esas emociones, nosotros le podemos enseñar. Si no les enseñamos, tenemos esta genética de base, se va a derivar en un trastorno psicológico, más que un rasgo de personalidad. Al principio puede ser un rasgo de personalidad, pero después puede ser un trastorno. ¿Por qué? Porque la comorbilidad de la alexitimia es con el trastorno depresivo mayor, estamos hablando de depresión mayor, es con los trastornos graves de ansiedad y es con los trastornos alimentarios. Vale decir que hay muchas cosas que van a surgir y que pueden surgir en este cuadro como déficit en el aprendizaje de las emociones. No le enseñamos a nuestros hijos a reconocer las emociones. Cuando están tristes los chicos no saben reconocer mucho la tristeza de la alegría. Por eso la depresión en los niños no se manifiesta de la misma manera que se manifiesta en el adulto. El niño con depresión puede saltar, puede gritar, puede mostrarse activo y uno dice, qué suerte, tengo un hijo muy despierto. Resulta que el niño está cursando un trastorno depresivo. Entonces es muy importante, la atención temprana de la educación de las emociones. Tenemos que hacer pedagogía con nuestros niños. Diga, doctora, diga. Sí, quería contestarle al doctor Llamo, que dijo, bueno, esto es una alexitimia social, o se trata de una tendencia. Podemos aplicar esta palabra a esta tendencia. Y sin duda, la tesis de hoy, la presentación de hoy, lo que yo propongo es que en efecto estamos moviéndonos hacia una sociedad alexitímica, porque las sociedades están teniendo muchos síntomas similares a los que se presentan en la alexitimia individual en el mundo de la psicología. Entonces podemos extrapolar a la sociología. Y sin duda hay una falta de empatía social, todo lo que hemos visto, aislamiento, la visión individualista de la vida. Hay una soledad colectiva mayúscula, a pesar de que estamos más conectados que nunca. Sin embargo, no sabemos lo que sucede detrás de la puerta del dormitorio de nuestros hijos, lo que sucede con nuestro esposo, con nuestra esposa. Es decir, estamos en un mundo en donde cada vez nos destruimos o nos separamos cada vez más. Y estamos en efecto destruyendo el vínculo social y el vínculo de las emociones. En este sentido hay una alexitimia social. Las emociones, los sentimientos ya no importan. Importa el momento, importan los aspectos externos, cómo estoy físicamente, no hay introspección. Entonces son muchas cosas que coadyuvan a que esta sociedad se pueda denominar sociedad alexitímica. No sé si es esa la respuesta que buscaba, doctor Llamo. Sí, muchas gracias, doctora. Eso precisamente es lo que estaba buscando. En el libro de Bauman, El amor líquido, Zygmunt Bauman, considerado casi el mejor sociólogo de los últimos tiempos, de la posmodernidad, él dice que el amor se acoge a la lógica de lo desechable. En la lógica de lo desechable es lo que estamos viviendo ahora. Y como todo es desechable, no tenemos tiempo para poder, comunicarnos con los demás. Entonces, el amor, que es tan importante, porque del amor debe surgir la solidaridad, debe surgir la ayuda comunitaria, la ayuda personal, toda la tendencia altruista. Estamos sin duda en un mundo, y muy bueno en la indicación del doctor Octavio, cuando dice esta falta de diálogo. Exactamente, la falta de diálogo favorece la no expresión de las emociones. Entonces estamos 4 personas, los hijos, los padres, alrededor de un televisor,
o alrededor de una mesa y todos estamos adentro con situaciones que no vamos a poder nunca poner en la palabra. La palabra es muy importante, somos seres simbólicos y es el instrumento más maravilloso que hay para crear un universo distinto, para expresar nuestras emociones y no le damos importancia, porque lo que nos propone la época es el silencio, el entretenimiento y el silencio. Entonces, estamos yendo hacia una situación difícil que creo que, hablándolo de la manera que lo estamos hablando, creamos conciencia, y si una persona creó conciencia de esto, después se va a multiplicar. Agradezco muchísimo, esto es un tema que no se termina en un programa, esto es un tema de debate y yo creo que tenemos que ir a ese nivel de debate porque el amor, el entendimiento tiene que venir en todos los aspectos de la vida, no en el más difícil, pero en el más sencillo también. Muchas gracias, doctora, le agradezco muchísimo. Gracias. Y a Gracias usted. a ustedes.